A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Son 17 meses en los cuales nuestros hijos dejaron de asistir a las clases presenciales para acceder a la modalidad de educación virtual producto del COVID-19. Pero en un mes ellos volverán a las aulas. Preparando a nuestros hijos para el regreso a clases es la serie de temas que abordaremos durante este mes de agosto en Psicolife, pues queremos conocer de ustedes aquellas inquietudes, aquellos temores que están generando este nuevo regreso a clases y también darles algunas sugerencias, algunas recomendaciones para que ustedes puedan considerar en este nuevo acercamiento a la modalidad presencial, que será una modalidad de clases atípica, diferente, pero con la certeza de que nuestros estudiantes van a poderse adaptar a ella. Además, en el transcurso de estas semanas abordaremos el impacto emocional que ha tenido el alejarse de las aulas virtuales para niños y adolescentes. También abordaremos cómo esta situación ha impactado a los niños que presentan necesidades educativas especiales y cómo acompañarles también en este proceso. Y finalmente, tendremos algunas recomendaciones también desde la parte médica para que la adaptación y la preparación para el ingreso a clases sea de lo más exitoso. Bienvenidos, queridos amigos televidentes. Para mí es un gusto poder compartir el programa de esta semana con ustedes, en el que vamos a abordar el tema sobre qué hacer con los niños que presentan necesidades educativas especiales, que presentan algún tipo de discapacidad en este nuevo reingreso a clases, en esta nueva modalidad de clases que vamos a empezar ya en poco más de 3 semanas. Para ello contamos con la grata presencia de Dylan Andrango. Él es psicólogo educativo, además es magíster en educación especial, docente universitario y está cursando un doctorado también en psicología. Él cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de la educación especial y por eso le hemos invitado justamente para hablar sobre esta temática. Bueno, estamos ya en compañía de Dylan. Dylan, qué gusto otra vez tenerte aquí en nuestro programa en Psicolife y para hablar de estos temas que realmente nos gusta mucho. El ámbito educativo es tan importante para los padres, para los niños y ahora a poquitas semanas, decía yo cuando presentaba el programa, de iniciar nuevamente clases. Hay un grupo de estudiantes que han tenido también o que han tenido que sufrir este impacto fuerte de la pandemia y son aquellos niños, niñas y adolescentes que presentan necesidades educativas especiales, que están incluidos en la educación regular y que esta forma de aprender virtualmente ha sido difícil para ellos. Y también aquel grupo de población que tiene discapacidades, también niños, también estudiantes, que también vieron cortadas definitivamente su regularidad de asistencia a estas instituciones y cómo se va a ir retomando eso. Entonces, qué gusto nuevamente tenerte aquí, bienvenido, y vamos a conversar sobre este tema. Muchísimas gracias, doctora, qué gusto realmente el poder compartir un nuevo programa, sobre todo hablando de una temática muy interesante que nos compete a todos como sociedad, como es el ámbito educativo, el acceso, los derechos a la educación, validados universalmente, validadas internacionalmente y obviamente también en nuestro país. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Dylan. Realmente es tan interesante porque tú estudias mucho, trabajas mucho en este ámbito y me gustaría que empecemos hablando cómo ha sido el impacto para vamos a hablar primero de la educación inclusiva. ¿Cómo ha sido el impacto para los niños que presentan necesidades educativas especiales de la pandemia y de tener que recibir esta nueva forma de educación a través de la virtualidad? Bueno, la pandemia pues ha afectado, ¿verdad?, a todas las esferas de la vida, incluidas pues el tema de la educación. Independientemente de la edad cronológica que los seres humanos tengamos, hemos tenido que adaptarnos de manera resiliente, ¿verdad?, a una nueva modalidad, a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de percibir esta realidad.
Es así que las casas, ¿verdad? Estas casas que eran estos sitios donde solo llegábamos a dormir, llegábamos a descansar y disfrutábamos de pequeños momentos amenos con la familia, pues se convirtieron en casa, escuela y trabajo al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso incluyó que no solo se reestructure el tema del inmobiliario, sino también las dinámicas. De repente, pues de la sala la sala o el salón se convirtió en trabajo o el comedor se convirtió en escuela, bueno, y todo esto dependiendo del tema del hogar, ¿no? Pero es importante también reconocer cómo se dieron las dinámicas, cómo se han venido dando las dinámicas. Y es por eso que me parece importantísimo empezar diciendo que la pandemia, pues, ha afectado en muchos de los casos el derecho a la educación. Este derecho que es avalado internacionalmente, como ya lo decíamos al inicio, en todos los estudiantes, independientemente de que tengan o no tengan necesidades educativas especiales. ¿Y cómo afectó esto? Pues específicamente los estudios nos muestran que ha afectado tanto en la calidad como en el acceso. Porque, si bien es cierto, esta suspensión, ¿no es cierto?, de las clases presenciales ha contribuido muchísimo a generar una gran brecha en donde los estudiantes, las estudiantes con o sin necesidades educativas especiales de los sectores más vulnerables, pues se han visto muy perjudicados, ¿no? Cuando no tenían acceso a Internet, acceso a dispositivos digitales que permitían mantener estas clases a nivel virtual, ¿no? Entonces, considero que ahora que estamos hablando de educación inclusiva y sobre todo en el ámbito de las necesidades educativas especiales o las necesidades específicas de apoyo educativo, tendríamos que analizar también cuáles han sido esas brechas, esas barreras que impidieron no solo el acceso a la educación, sino también el acceso a la inclusión, ¿verdad? En este de los aspectos, pues tenemos muchísimas variables, como el hecho de que los padres de familia tenían o tuvieron que estar mucho más pendientes de los procesos educativos, los profes tuvieron que capacitarse en metodologías y técnicas, en las TICs, ¿no? En las tecnologías de información y comunicación. Bueno, y todo eso pues fue creando diferentes dinámicas en donde la falta de conectividad de los dispositivos tecnológicos fue una de las dificultades más complejas que se tuvo que resolver, ¿no? Entonces, bajo esta categoría sería importante analizar cómo se dieron estos procesos, cuáles han sido las problemáticas, si realmente la educación llegó a todos los estudiantes o ha estado llegando a todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de necesidades educativas especiales, no estamos hablando solo de un tipo de persona, estamos hablando de diversidad. Cuando hablamos de necesidades específicas de apoyo educativo, estamos hablando de diversidad de los estudiantes. Entonces, tenemos necesidades educativas especiales que están relacionadas con la discapacidad, ¿verdad? Y con las diferentes discapacidades que existen y cómo, pues, se atendió a cada una de estas personas con discapacidad. Pero también las necesidades educativas especiales están asociadas a un elemento que no es de la discapacidad, ¿verdad? Es decir, no asociadas a la discapacidad, como dificultades específicas de aprendizaje, cómo se atendió a los niños o a los estudiantes, adolescentes con dislexia, con discalculia, con dispraxia, ¿verdad? Con hiperactividad. Exacto, hiperactividad, con autismo, ¿no es cierto? Cómo se atendió y situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Cuando hablamos de procesos de migración, cuando hablamos de procesos de desnutrición, cuando hablamos de procesos de pobreza extrema. Entonces es hablar, como decíamos, de un común denominador muy amplio en el que la educación tiene que responder a las necesidades individuales, subjetivas y sobre todo contextuales. Eso es algo que a veces nos olvidamos, porque el contexto en el cual nos desarrollamos los seres humanos es completamente distinto. Independientemente si vivimos en una zona urbana o en una zona rural, todas las dinámicas familiares hacen que estos entornos naturales, como los llamamos en atención temprana, hacen que estos entornos naturales cambien. Y es la educación quien tiene que dar respuestas individuales, subjetivas, a cada una de estas individualidades de los estudiantes. Y esto no estamos hablando aún de necesidades educativas especiales, mucho más cuando hablamos de este grupo de estudiantes. Dylan, con todo lo que tú mencionas, indiscutiblemente, yo me imagino que la mayoría de papás que están escuchando este programa dirán, sí, yo vi afectado a mi hijo en cómo seguir el ritmo de trabajo. Muchos, y nos contaban, ¿no? Los papás en la consulta, cuando uno está acompañándoles, dicen, bueno, se conecta a otro lado, está jugando, por ejemplo, niños que tienen déficit de atención. Una mamá me decía, tiene juegos alrededor y él se agacha a jugar mientras la profesora sigue hablando, sigue dictando la clase, porque claro, qué difícil mantener la atención a través de las pantallitas tan chiquititas de toda la clase, ¿no? Entonces,
Eso ha tenido un impacto, definitivamente, como tú decías, también en el ámbito de la calidad de la educación, porque si bien es cierto, ventajosamente no se cortó totalmente el proceso educativo, pero sí se ha visto limitado, la calidad de la educación está muy limitada y los estudios muestran también que cuando se han dado cortes, sobre todo en Europa, por diferentes situaciones de sistemas educativos hablemos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, el rezago escolar es de aproximadamente 1,5 años escolares. Pensemos ahora que hemos estado más de 16 meses vinculados solamente con educación virtual, el rezago escolar va a ser más grande. Pero aquí yo quisiera preguntarte algo. ¿Cómo entonces, como papás, ¿no es cierto? ¿Cómo enfrentarnos a este nuevo año escolar que va a venir y que posiblemente va a venir también con la presencialidad? Porque van a venirse acarreando más vacíos escolares, más vacíos académicos, además de todo lo que va a implicar el reencontrarse nuevamente en una realidad totalmente diferente, en un nuevo año escolar atípico, decía yo la próxima semana. ¿Cómo orientar a los padres en ese sentido? Bueno, esta es una pregunta súper importante, doctora, porque cuando nosotros hablamos de cómo realizarlo, es porque hay dudas, es porque hay ambigüedades y porque hay procesos a los que no tenemos respuestas. Lo primero que quiero decirles a los padres, a las madres, a las familias que nos están escuchando es que vamos a tomarlo con calma y que no hay recetas mágicas. ¿De acuerdo? No hay recetas mágicas en donde digamos, hagamos esto, o presentemos un decálogo, porque repito, todas las individualidades, subjetividades, dinámicas familiares, contextuales son distintas. Lo que sí podemos mencionar son algunas recomendaciones, ¿verdad? Que nosotros como padres, como especialistas, como profesionales y sobre todo también que como docentes debemos tomar en cuenta en este regreso a clases. A todos la pandemia nos ha afectado de una u otra manera, pero de manera resiliente. La resiliencia significa vivir lo que me ha tocado vivir de una manera amena, ¿no es cierto? Es decir, adaptarme a los procesos. Ahora, pues, conocemos mucho más, ya no es tan ambiguo como era al inicio. ¿Recuerda cuando era al inicio, cuando nos presentaron todo este COVID-19, de qué se trataba, las ambigüedades que teníamos, no teníamos respuestas a muchas preguntas? Pues hoy ya las tenemos. Lo importante es que nos hacemos y trabajemos desde un equipo colaborativo de agentes de crianza y educación. Esto a mí me encanta, sobre todo, hablar de este tema, porque los profes no son los únicos encargados de los procesos educativos. Los papis no son los únicos encargados de los procesos educativos. Somos un equipo colaborativo. Y este equipo colaborativo trabaja sinérgicamente. No trabaja por un lado y el otro se complementa por el otro. No. Sino que trabaja sinérgicamente y nos denominamos agentes de crianza y educación porque a veces tenemos la idea de que los docentes no ayudan en la crianza. Y claro que sí, porque la crianza respetuosa, consciente, permite que los estudiantes, permite que los niños y los adolescentes pues vayan generando experiencias significativas de aprendizaje. Recordemos que ningún aprendizaje se puede dar si no se toma en cuenta los elementos emocionales. Entonces, la segunda recomendación después de este trabajo colaborativo, estar comunicándonos todo el tiempo sinérgicamente entre las autoridades, los docentes, los padres de familia, también es generar estas experiencias de aprendizaje mediado. ¿Qué significa esto? Que yo acompaño en esos procesos a mi hijo, que si tiene tareas, que si tiene trabajos, que si tiene trabajo autónomo, trabajo experimental, ¿no es cierto? Que yo le voy a acompañar, porque ese acompañamiento le va a dar seguridad. A veces a terapia, a consulta, llegan papás que nos dicen, pero es que yo no conozco de este tema, pero es que es algo que en mi tiempo no se daba, pero no importa. El acompañamiento no solo viene dado desde el elemento académico, científico, sino el estar presente, ¿verdad? El estar presente significa que al niño, al adolescente, le vamos a dar un poco más de seguridad. Ahora también es importante que un tercer elemento es que debemos generar entornos llenos de afecto, porque va a ocurrir lo siguiente. En los niños de inicial 1, por ejemplo, de inicial 2, que han tenido que recibir clases, ¿no es cierto?, virtualmente, de repente ellos no conocen su institución educativa, conocen virtualmente a su maestra, conocen virtualmente a sus compañeros, y el momento que ya les toque asistir, van a decir, pero ¿qué pasa aquí? Si la escuela era mi casa y mi casa era la escuela, y la escuela era el computador, ¿por qué tengo que irme a otro lugar, verdad? Entonces, ahí podemos tener unas problemáticas que tenemos
tenemos que abordarlas desde un plan, no solo educativo, desde institucionalmente, sino un plan de aula de cómo se va a generar este proceso. Entonces, la recomendación central es que estas aulas de clase, esos entornos, porque la escuela es el segundo entorno natural, este entorno natural esté cargado de afecto, esté lleno de afecto. ¿De acuerdo? El ámbito académico es muy importante, pero hoy como seres humanos lo que necesitamos es este apoyo afectivo emocional. Y por eso la siguiente recomendación es, y siempre vamos a hablar de esto, doctora, es la validación de las emociones. Todos estamos con emociones, pues, contradictorias, emociones que sobresalen, ¿verdad? Pero no podemos desvalorizar si el niño tiene miedo. Tenemos que darle esa posibilidad de que tenga miedo y validar esa emoción, de que el niño tenga rabia, de que el niño esté alegre, de que el niño esté sorprendido, de que el adolescente tenga eso. Claro que sí, porque ahora, pues, se supone que la casa es un entorno seguro y la escuela se tiene que convertir en otro entorno seguro. ¿Por qué? Porque vamos con diferentes ideologías, vamos con diferentes percepciones de cómo me voy a cuidar y cómo voy a cuidarme yo para cuidar al resto también. Si la casa durante la pandemia se convirtió en ese lugar de cuidado, ahora la escuela tiene que ser ese otro lugar de cuidado. Entonces, recomendaciones rápidas que la UNICEF ha hecho, pues importantísimo que las instituciones educativas desarrollen su programa pedagógico, ¿no es cierto? Tal vez de manera semipresencial, de manera presencial, de manera híbrida, pero eso sí, siempre teniendo todas las medidas sanitarias, todas las medidas de bioseguridad, no solo para que se apruebe por los canales oficiales, ¿no? Sino por realmente por tener esta conciencia de cuidado, de protección para todos los estudiantes y para toda la comunidad educativa, porque podemos ver que tal vez se haga solo por el cumplimiento, pero no debe ser un tema tratado solo por el cumplimiento, sino por realmente crear comunidades educativas que salvaguarden, ¿no es cierto?, la salud de toda la comunidad educativa. Por otro lado, pues se debe dar información, no sobreinformar, porque a veces los medios de comunicación tienden a sobreinformar las situaciones y muchos de ellos, pues muchos programas son vistos por los niños y que no deberían verlos porque no está en el target, ¿no es cierto? Por eso los programas tienen clasificación A, clasificación B, bueno, y deben tener este acompañamiento del adulto. Siempre informar, siempre validar, siempre preguntarle al niño, al adolescente si tiene dudas y cada una de las clases deberían empezar pues validando esto, ¿no es cierto? Generando todo esto. Algo muy importante y que me encantaría dar esta promoción acá, doctora, es el hecho de que cada institución educativa tiene un departamento de consejería estudiantil en donde están los analistas, psicólogos, psicopedagogos, gente que conoce de salud mental. Entonces, este es el momento de activarse muchísimo más para generar estos programas, ¿no es cierto? Programas en donde se trabaje con las familias, se trabaje con los docentes, porque todos somos seres humanos. Y todos tenemos momentos de disipación, tenemos momentos en donde, pues tal vez el control emocional no es nuestro fuerte, ¿no? Entonces es aquí en donde debemos generar estos programas, pero que estos programas, a pesar de que son masivos para toda la comunidad educativa, se los vaya tratando de la manera más microcurricular, ¿no es cierto? Estos currículos flexibles, interesantísimo también, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de necesidades educativas especiales, currículos flexibles, porque el ámbito académico, repito, es muy importante, pero no es más importante que el ámbito emocional, ¿ok? Entonces, eso. Considero también que se debe incorporar muchas más actividades extraprotagónicas, extracurriculares, ¿no es cierto? Como el arte, la música, la educación física, los deportes, porque esto va a hacer que este currículo flexible del que hablamos siempre en Ecuador, pues se refuerce desde un enfoque más integral, desde un enfoque más holístico, en donde los estudiantes pues tengan estos momentos de disipación un poquito académica, pero que les proponga también la relación con el otro, la socialización, obviamente con todas las medidas, pero la socialización, porque recordemos que la educación tiene dos objetivos principales. El primer objetivo es el aprendizaje, pero el segundo objetivo también es la socialización. Esas serían algunas de las recomendaciones.
Dylan, y realmente todo lo que tú has mencionado en este momento a los papás les va a caer tan bien, porque el temor, la incertidumbre a la que tú hacías referencia no solamente es para los niños, también es para los padres que van a empezar a enviar a sus hijos. Y claro, yo cuando conversábamos justamente antes preparando el tema, yo te decía, a mí me parece tan importante hablar de los niños y los adolescentes que han presentado algún tipo de dificultad en su aprendizaje, de su ritmo normal, porque de alguna manera ellos han visto tal vez un poquito más afectado este proceso frente a los otros niños que han sido más adaptables también, aunque también les ha costado mucho y también las quejas, ¿no es cierto? O la preocupación de los papás ha sido también, ellos les ha costado hacerlo. Y el tiempo se nos va acabando y quiero invitarte para la próxima semana porque había otra parte de este programa que tenía que ver justamente con aquellos niños que tienen discapacidades y que también han visto afectado su proceso de aprendizaje producto de la pandemia. Entonces, no puedo dejar ese tema de topar porque yo sé que hay muchísimas personas que nos miran, que tienen a sus hijos o algún familiar en estas condiciones y que creo que ellos también se van a beneficiar mucho de ese aspecto. Entonces, Dylan, quiero comprometerte ya para la próxima semana también para hacer la segunda parte de este programa. Y además, yo les había comentado al inicio del programa que Dylan es profesor universitario y su universidad, la Universidad de las Américas, está preparando un proyecto muy interesante para acercarse a la comunidad también con temas que son de interés. Cerremos el programa contándoles un poquito sobre esta temática, Dylan, por favor. Claro que sí. Bueno, doctora, le comento que en la Universidad de las Américas, desde la Escuela de Psicología y con este compromiso amplio que tenemos con la comunidad, con la vinculación con la comunidad, nuestros estudiantes de últimos niveles, obviamente guiados por varios docentes de la escuela, pues hemos preparado diferentes podcasts que se llaman Podcast de Verano, Hablemos de Bienestar, en donde vamos a estar tratando diferentes temáticas de la salud mental, de la educación y de la psicología, ¿verdad? Entonces, como habíamos hablado anteriormente, tenemos podcasts súper interesantes que estoy seguro que a los papitos, a la comunidad entera les va a interesar mucho, como el ámbito de qué hacer durante los niños con los niños durante las vacaciones, cómo se da el retorno a clases, la importancia del apego seguro, la crianza, y también vamos a tener algunos temas de educación inclusiva, discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo. Así que la invitación, ¿por dónde se va a realizar la transmisión? Pues específicamente se va a realizar por la plataforma Zoom y esto se va a realizar también por el Facebook de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Del 16 al 20 de agosto, precisamente en 3 horarios distintos, en la mañana, tarde y noche, para que ustedes puedan pues acceder. Así que la invitación, pueden visitarnos a través del Facebook de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas, en donde previo a una inscripción totalmente gratuita, ¿sí? Ustedes pueden acceder a estos podcasts académicos que hablemos de bienestar. Entonces, muchas gracias por... Dylan, gracias. Y bueno, amigos televidentes, ustedes ya se dan cuenta, estamos siempre preocupados de su bienestar emocional, de su salud emocional. Todos los granitos de arena de las diferentes instituciones que se van haciendo es para buscar justamente este bienestar y buscar que la familia se encuentre bien. Cuando una familia funciona bien, los demás miembros de la familia van funcionando bien también en sus diferentes ámbitos. Gracias, Dylan, por habernos acompañado en este programa en el que él nos hizo un recorrido muy interesante y algunas recomendaciones muy valiosas para ir acompañando este proceso de nuestros hijos al regreso a clases y sobre todo considerando aquellos niños que han tenido algún tipo de dificultad o que presentan alguna dificultad para poder aprender y seguir ese ritmo regular. Quiero invitarles también para la próxima semana para que miren la segunda parte de este programa que vamos a compartir también con Dylan nuevamente. Invitarles para que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC. Pueden dejar allí sus comentarios, pueden hacernos preguntas que podemos irlas abordando en el siguiente programa y también pueden mirar este video y compartir con aquellas personas que lo necesiten a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro.
Psicolife,